noches a todo Panamá. Este es su programa sabatino, Panamá Segura. Hoy con temas de actualidad como lo es la situación pues que nuestro país en esta semana que ha transcurrido se ha visto inmerso. Comentarios que más que nada lo que pretenden es brindar o refrescar en estos momentos de conflicto, traer ideas y conceptos que pudieran mejorar la situación y la posibilidad de poder lograr demostrar que por la vía del diálogo todo es posible. Buenas noches a todos, le damos la bienvenida a todo Panamá y a los invitados de esta noche, entre los que podemos mencionar al licenciado Irving Muñoz, presidente de CONAPOL. Le damos la bienvenida al licenciado Víctor Alvarado, su servidor Octavio Nicoló y posiblemente nuestro amigo licenciado Julio Alonso, que seguirá sumando a la medida que vaya intentando lograr restablecer su señal. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, don Octavio. Le Buenas damos la noches. bienvenida. No, Le damos la bienvenida a nuestros oyentes que sabemos muy bien son asiduos oyentes de este programa de opinión, que lo que busca siempre es aportar a la ciudadanía ideas y conceptos que lleguen a el mejoramiento de la convivencia social en nuestro país. Como ya hemos mencionado, tenemos un tema interesante que son las protestas ciudadanas por el tema del contrato minero. Eh, es un tema muy interesante, un tema que de alguna forma afecta de manera integral nuestra relación ciudadana dentro de nuestra ciudad a nivel nacional, que es lo que está afectando en este momento. Bien, sin más preámbulos, pues le damos la palabra al presidente de CONAPOL, al licenciado Muñoz, para que nos externe sus consideraciones en torno a la situación que ya estamos viviendo en nuestro país. Adelante, don Irving. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Víctor, compañeros y todos los que siguen y escuchan Panamá Segura de Conapol. Bueno, para como panameños y que hemos vivido diferentes etapas de la vida republicana, este es un hecho que resulta bastante inédito para nosotros, cómo vemos al pueblo manifestarse y haciendo uso de ese derecho que le está consagrado en la Constitución de la República de Panamá. Y quiero resaltar de que lo llamo inédito porque hay gente que lo compara con las acciones que se dieron para la época de los años 80, al final de los 80, cuando los tiempos de la cruzada civilista. Pero la diferencia entre esa época y esta época es que en aquellos tiempos estas actividades tenían un liderazgo, una cabeza que era visible, era presente, y acá lo que se ha generado es una, vamos a llamar como si fuera una combustión espontánea, o sea, la espontaneidad de la ciudadanía ha salido a reunir en un lugar en el que alguien escoge y dice, lo vamos a ver y nos reunimos a tal hora, pero no hay establecido un liderazgo per se, sino la voluntad manifiesta de una población porque está reclamando en un momento dado algo que consideran que no es justo. Entonces, eso ha hecho opacar también la comparación que se daba con respecto al año 2022, cuando durante el mes de julio, pues algunos grupos organizados, gremios organizados de nuestro país, entre ellos los grupos comarcales, los pueblos originarios, la Asociación de Maestros Independientes, AMIA y otros, de entre estos que se fueron sumando sobre la marcha, como son los gremios de médicos y demás, el Sindicato Único de Trabajo de la Construcción, que se sumaron a esa actividad,
de paro, pero hoy día voy a usar una expresión que pueda que no le gusta mucho, esta manifestación espontánea de la población ha pasado por encima que los ha dejado de lado. Entonces, hay que prestarle atención a este comportamiento de la población porque está mandando un mensaje muy claro. Yo considero que dentro del derecho de manifestarse no es solamente el término de la minera, sino hay otros elementos que se suman y que es ese desgaste, el cansancio que tienen estos jóvenes que no ven como un futuro para ellos por delante. Porque esta generación no demanda realmente riqueza, esta generación demanda oportunidad de trabajo, oportunidad de poder vivir tranquilamente y lo que están viendo es que quizás grupos minúsculos y no quiero hablar de gobierno, quiero hablar de grupos minúsculos de la sociedad, se benefician de ella aprovechándose de las posiciones que ocupan en un momento dado, porque esto ha venido dándose de manera repetitiva a lo largo de los diferentes periodos del 90 hacia acá, en donde vemos cómo hay una pequeña parte de la población se va haciendo de riquezas propias del Estado y que otros pues se van cada día alejando más y las oportunidades de vida de esta población jóvenes se ven como un poco más afectadas. Entonces hoy lo que yo siento que se está reclamando en este momento espontáneamente no es nada más y nada menos que el derecho a la vida. Y se está haciendo de una manera pública, se está haciendo de una manera pacífica y que por momentos se puede ver empañada por algunos grupos que le llaman los infiltrados. Los infiltrados siempre han existido y entonces comienzan las acciones de alteración del orden público. Entonces hoy día Panamá se encuentra sumergida en una situación de orden público también inédita, porque hay diferentes grupos manifestándose y diferentes grupos que quieren tener el liderazgo de esto, pero no rebasan la presencia ni la reclamación justa y aparte de justa, quiero usar un término, no sé si es transparente y alejada de cualquier vaivén político, que es estas manifestaciones que nosotros vemos no solamente aquí en la ciudad capital, sino que se ha replicado en diferentes puntos de la geografía, como ha sido en Arreján, ha sido en Chorrera, en Santiago, como está pasando en David, como está pasando en la provincia de Los Ángeles. Entonces, nosotros podemos ver que estos grupos pequeños, los grupos pequeños que han sido rebasados, entonces están como reclamando de una forma u otra este liderazgo. Y ese liderazgo que ellos están reclamando lo están haciendo por la vía que ellos saben que ya está desgastada, que es la vía de la fuerza y el sometimiento de la población al miedo, a ese temor. Entonces, eso ha venido generando, le ha quitado la legitimidad a la protesta o a la manifestación que se viene generando y eso es lo que también puede considerarse que es infiltrado dentro de la reclamación pacífica que se viene dando. Entonces, creo que hay que analizar mucho qué es lo que está ocurriendo y creo, para mí, no voy a decir creo, estoy seguro de que dicen por ahí algunos pensadores de que cuando vienen esas tormentas fuertes no vienen a hacerte daño, sino vienen a limpiar el camino y de los grandes y de los conflictos que se puedan generar hay que ver las oportunidades que se pueden dar y ojalá que de esto se puedan hacer, se generen resultados que beneficien al país, que no fueron aprovechados en el año pasado, pero que ese brote que genera hoy quiere decir, primero, la separación de los poderes. Separación de los poderes para que cada uno actúe como debe ser. El ejecutivo que haga lo que le corresponde, el legislativo que haga definitivamente lo que le corresponde, y ahora está en manos de nuestro órgano judicial, de nuestra Corte Suprema, el poder decir de una manera independiente, tomar una decisión sobre el destino de este país. O sea que todos estamos pendientes a lo que esta Corte Suprema, en representación del órgano judicial, determine para que en base a eso entonces vamos a ver cómo es que se va a empezar a conducir este país.
¿Por qué? Porque nosotros todos sabemos, somos adultos y los que más adultos somos que peinamos canas, sabemos que se vienen cometiendo una cantidad de hechos que violan la ley y la constitución del país. Entonces, ante esta situación, nadie está exento de responsabilidad. Nadie está exento de responsabilidad y hasta cierto punto al pueblo le corresponde una cuota de responsabilidad porque todos nos dormimos cuando este contrato se generó, no le prestamos la atención debida y a lo largo de los años pasaron gobiernos, se hicieron acciones legales, pero nadie le prestó atención, lo veíamos como un hecho simple de los ambientalistas, un daño que se está haciendo a cierta región del país, pero no vimos la magnitud y en la justa dimensión de lo que estaba ocurriendo. Que sea buena la explotación minera o que sea mala, yo no soy experto, eso lo definirán los expertos. Pero lo que sí no me parece es la manera y el cómo se han ido haciendo las cosas, que al final Panamá, una vez más, reafirma ese lema que reza en su escudo que dice Promundo y Beneficio. Seguimos beneficiando al externo, al extranjero y no traemos beneficios para la casa. Yo creo que el mensaje de hoy es bien claro de estos jóvenes que de manera espontánea han generado y nos han empujado a los más adultos a que salgamos a la calle y que salgamos a apoyarlos a ellos porque el futuro que se está debatiendo aquí es el de ellos, no es el de nosotros. El de nosotros ya nosotros lo jugamos y nosotros jugamos nuestro rol en la historia hace unos años, pero hoy día ellos están peleando su futuro y el futuro de sus hijos el de nuestros nietos, que va un poco más allá, otras generaciones. Entonces, ellos nos han dicho a nosotros, salgan ustedes a defendernos, a apoyarnos, porque ustedes son los que nos tienen inmersos en este tipo de situaciones. Quiero dejarlo hasta allí, no extenderme y bueno, también escuchar otros comentarios. Gracias, comandante Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía. Don Octavio, quería aprovechar su presencia aquí porque hay un planteamiento. La salida de este tema se debate entre si con una ley podemos revocar la ley que aprueba el contrato o si es necesario que esto sea resuelto a nivel de la Corte Suprema de Justicia y en su experiencia, ¿cómo ve usted la prontitud de que la Corte Suprema de Justicia puede dar un paso al frente para la solución de este tema? Le agradezco abrir su micrófono, don Octavio. Sí, claro. En base a los elementos que existen, en base a nuestra constitución, es evidente de que una ley de esa magnitud no puede ser derogada por otra ley. En este caso le corresponde a la más alta corporación de justicia nuestra, en este caso el Tribunal Colegiado Supremo, que es la Corte Suprema de Justicia, emitir concepto en cuanto a la legalidad o no del instrumento que ha sido traspolado a ley de la República. Se trata de un contrato. Es una relación contractual entre el Estado y un particular, pero en el fondo no es más que una relación contractual con una organización que depende de otros estados extranjeros que la conforman por su capital societario. Es importante que entendamos el contenido de la norma. Yo quiero como referencia dirigirme a la Constitución de nuestra República en su artículo 159, en el numeral 15. El artículo 159 de la Constitución establece que la función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para cumplir o para el cumplimiento de los fines y ejercicios de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial por lo siguiente. Ahí se enumeran una serie de numerales que no son más que la descripción de las leyes orgánicas que componen nuestra corporación legislativa,
y al hablar de legislativa hablo de nuestra legislación. Igualmente hace una referencia muy minuciosa sobre el contenido de las leyes orgánicas, desde el numeral 5 al numeral 15. Pero quiero llamar su atención a lo que establece el numeral 15 de ese artículo. Dice, son funciones de la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviese reglamentada previamente conforme al numeral 14, que establece decretar normas relativas a la celebración de contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas. Eso significa de que cuando se da la aprobación de este contrato, se remite el mismo al Ejecutivo por parte de la corporación o por parte de la Asamblea Legislativa al presidente con recomendaciones. Y si nos referimos textualmente a lo que dice la Constitución, la Asamblea no tiene esa prerrogativa. La Asamblea solamente puede aprobar o improbar, no habla de recomendar. Simplemente ha sido, en mi opinión, una especie de contraposición para poder lograr algún tipo de adelanto en cuanto a la aprobación de esta norma. Como quiera que sea, y como ya hemos todos conocido, pues el presidente en la noche de ese día viernes firma el decreto, el contrato ley, y ya pasa a ser, como ya sabemos todo, ley de la República. Pero hay un detalle, el artículo 171 de la Constitución, que como abogados todos conocemos como lo que se conoce como el control concentrado de la constitucionalidad, que maneja profundamente el organismo encargado, que en este caso es la Corte Suprema, establece lo siguiente: cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inasequible, la Asamblea podrá, por la mayoría expresada, insistir en su adopción, y aquel que pasará a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida sobre su constitucionalidad. El fallo de la Corte que declara el proyecto constitucional obliga al Ejecutivo a sancionarlo. Esos son pasos establecidos en nuestra Constitución directamente que el presidente no puede omitir. Sin embargo, el artículo 172 de la Carta Magna establece lo siguiente: si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar o de hacer promulgar las leyes en los términos según las condiciones que este título establece, imagínense, la sancionará y la hará promulgar el presidente de la Asamblea Nacional. En pocas palabras, si el presidente por alguna razón se hubiere opuesto a la firma de ese contrato ley, la responsabilidad de poder promulgarlo como una norma ya debidamente constituida recaería sobre el presidente de la Asamblea. Con el contenido de la norma constitucional, la ley sería promulgada sin ningún tipo de oposición alguna. Sin embargo, pues sucedió en el escenario todo lo contrario. Lo que nos llama a reflexionar y a establecer de que aquí la responsabilidad recae plenamente en nuestro Tribunal Colegiado Superior, que en este caso es la corporación de la Corte Suprema de Justicia con sus 9 magistrados. Esto traerá como consecuencia que se deben surtir algunos pasos dentro de este tema, como lo es correrle el traslado correspondiente al Procurador General de la Administración para que éste emita su concepto previo en cuanto a la posibilidad de su inconstitucionalidad, o por el contrario se fije o emita el concepto contrario, que de alguna forma no haya o no prevé la inconstitucionalidad de la norma. Ese es el escenario. Entonces, en esos términos, remite inmediatamente ese previo concepto a la sala del Pleno de la Corte, precisamente para que estos entonces empiecen a deliberar
o a hacer sus proyectos en cuanto a sus opiniones jurídicas en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma sometida a escrutinio. Ese es el procedimiento que dentro de nuestra Carta Magna pues establece nuestra norma superior en este caso. No sé si a eso contesta tu pregunta, Víctor. Sí, gracias. Yo lo que con ese procedimiento realmente preguntaría si usted ha visto que en algún momento en la historia, su historia profesional, usted ha podido observar que se haya resuelto una acción de inconstitucionalidad a la velocidad que ahora mismo está demandando la ciudadanía. No, técnicamente hay un procedimiento interno. Si hablamos de procedimientos en que las distintas salas que componen la Corte Suprema se toman en cuanto a emitir conceptos o sentencias en base a algún tipo de argumento sometido a su consideración, siempre traerá como consecuencia un procedimiento, la implementación de un mecanismo procesal que de alguna forma toma su tiempo. Ahora, de nada les impide a los señores magistrados en un momento determinado mostrar celeridad, brindarle al tema, producto de la situación que se está viviendo a nivel nacional, darle la prioridad a semejante pronunciamiento que de todas formas todo el mundo, o es decir, todo Panamá, está ahora mismo expectante ante la posibilidad de que ellos rechacen o lo declaren constitucional, que podría ser el otro escenario, o que no consideren que la norma es contraria a los principios de constitucionalidad que ellos como garantes de la Constitución tienen o reconocen en un momento determinado. Esa sería la posibilidad. Bueno, nosotros podemos observar en toda esta dinámica, y le comentábamos anteriormente con el presidente del CONAPOL, que es posible observar dentro de toda esta dinámica de que, si bien es cierto, hay un derecho a protestar, derecho superior a protestar, Inalienable. también existe, también existe el propio derecho de la ciudadanía de vivir en paz, de gozar de la paz social, de gozar del orden público, un derecho al desarrollo y un derecho al bienestar. Y en estos momentos eh, hay voces que se levantan, que reconocen, sin dejar de reconocer el derecho a la protesta, pero hay posturas en esta dinámica que están afectando a terceras personas. Ya hay otros derechos que se ven vulnerados, como el derecho al libre tránsito. Eh, Situaciones en las que yo no puedo decir que son personas que protestan, y si lo hacen de una forma equivocada, porque cierran la calle y ya esa acción implica una contravención a las normas, pero también una afectación a otro derecho superior, que es el del libre tránsito por parte de las personas. Y encima de eso, si la vas a cerrar, o dejas pasar o cierras completamente, que era lo que planteaba el comisionado Muñoz, pero no vas a cobrar. A cobrar, pasa algo y te dejo pasar. Dame $2, $1 que tienes ahí y te dejo pasar. O sea, ese tipo de actividad, don Julio Alonso, ¿cómo podemos interpretar estas desviaciones que se aprovechan de una protesta que se ha dicho ya tiene orígenes legítimos, tiene razones legítimas, pero que terminan en unas conductas en las que observamos no solamente un abuso del ciudadano contra el ciudadano, sino
actos de violencia y de vandalismo que se apartan y de alguna forma deterioran no solamente el sentido de la protesta en sí, sino que afectan los derechos de terceros. ¿Cuál es su opinión? Bueno, buenas noches ante todo. Escuchando a los compañeros ahí. Antes de contestar esa pregunta, estaba investigando ahí un artículo 19 en la Constitución hondureña que habla sobre traición a la patria. Y habla precisamente de este hecho que tenemos ahora en Panamá, de que cualquier funcionario del Estado que vulnere pues la soberanía con contratos con organizaciones extranjeras puede ser señalado como traidor a la patria y condenado y incluido en un proceso judicial con pena de cárcel. Bueno, eso es otro país, pero volviendo a la pregunta que usted nos hacía, nosotros estamos en una olla de presión hace muchos años, y con la experiencia que usted acaba de decirle al compañero Octavio, de que si el procedimiento es o no es, vemos que la demora de casi 20 años para un fallo en un proceso de inconstitucionalidad proviene de los intereses. ¿De dónde viene el interés? De la persona que detenta el poder. Y ahí es donde funciona la justicia. Y por eso que nosotros estamos en un listado señalado como un país de mucha impunidad y mucha corrupción, porque la justicia sí ve para dónde camina y sí responde a intereses. Entonces, eso ha cansado al panameño. Y yo no justifico los actos de violencia, no justifico las infiltraciones, no justifico el vandalismo, pero es como me decía una compañera, una magíster, que me decía y que pues yo no justifico los actos de violencia contra la policía, contra los actos vandálicos a las estaciones o a comercio. Sí, esa es parte inherente de cualquier protesta a cualquier nivel mundial, en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Colombia. Siempre va a haber un tipo de infiltrado de parte y parte para dañar o desvirtuar lo que es en sí el origen de la protesta, que puede ser cívica, pero siempre van a haber personas que van a llevarlo más allá por algún tipo de interés oculto o por tratar de ganar algún tipo de ganancia, igual de redundancia, política o de interés para su grupo, sean políticos, sean sindicales, sean agrupaciones hasta civiles, que hemos visto en otros países que grupos democráticos hacen esto para poder tratar de llamar la atención. Siempre va a haber ese límite, esa delgada línea, pero hemos visto también que en Panamá, como se decía por ahí, nosotros hemos luchado por nuestra soberanía, y esto se ha vuelto una lucha soberana, a pesar de que es una lucha económica, porque tiene varios factores: patriotismo, economía, soberanía, el cansancio de la impunidad, de la corrupción, de tantas cosas que al panameño lo ha llevado a manifestarse en las calles de forma no convocada por grupos. Y si fuera convocada por grupos como políticos que están calladitos, están esperando el momento apropiado para entonces aprovecharse de este boom en momentos de crisis de Panamá, no ha salido ninguno a adjudicarse alguna autoría de alguna convocatoria, alguna marcha, porque le saldría el tiro por la culata. Pero sí hay ese nivel de hartazgo social, de que la persona está cansada, de que si van pacíficamente a mandar una nota como el artículo 41 de la Constitución al Estado para solicitar un derecho y no se le responde, cansado de mandar y hacer protestas pacíficas en la acera con pancartas y aplaudir, y no se les considera. Entonces esa burla ha sobrepasado al pueblo al punto de que llega a ese nivel de manifestarse masivamente. Y hemos visto infiltrados que han dañado las concentraciones o han tratado de dañar las concentraciones para crear conflictos. Y también hemos visto, porque hay que ver de parte y parte, los noticieros internacionales donde específicamente hablan de protestas pacíficas, donde la policía interviene sin ningún tipo de provocación, y entonces se forma el caos. Esa, esa visual internacional deja mal parada al Estado panameño, porque supuestamente el deber de protestar pacíficamente, el derecho a protestar es algo inalienable de la población, pero siempre van a haber personas que van a ir más allá, porque ya están acostumbrados a actos de violencia o quieren aprovechar el vandalismo para eh, beneficio propio. Pero en estas manifestaciones hemos visto que las mismas personas han tratado de evitar eso, y no podemos evitar también de que haya abuso policial o abuso de algunas personas dentro de las manifestaciones buscando la provocación y también lesionar a las unidades de policía que simplemente están cumpliendo con un mandato
de los gobernantes en procurar la paz social, el libre tránsito y todo lo demás. Pero en una situación de crisis como la que estamos viviendo, donde el mismo panameño ha comprendido pues, que si no lucha por sus derechos, realmente el Estado va a hacer lo que da la gana, y cuando realmente, según el artículo 2, ellos están el poder lo ejerce del pueblo, lo tiene el pueblo y lo ejerce por medio de los tres poderes del Estado, aunque no han visto el clamor nacional en hacer lo correcto. Así que siempre vamos a tener ese límite, esa línea delgada donde van a haber fascinerosos que van a tratar de romper la constitucionalidad y el origen pacífico de una manifestación. Quisiera hacer una acotación en base a lo que expuso Alonso en cuanto a la posibilidad o la responsabilidad que le compete a los gobernantes en un momento dado en situaciones muy particulares. Y quisiera hacer referencia al artículo 431 del Código Penal, que establece lo siguiente: quien está encargado por el gobierno de la República de Panamá para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con una empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. O sea, el código nuestro, nuestra norma penal, establece de una forma contundente la sancionabilidad para cualquier persona, llámese gobernante, llámese ministros, llámese quien se llame, tendrá la responsabilidad de mantener una conducta proba o una conducta íntegra en el desarrollo de sus funciones como servidor público. Y me parece interesante porque nuestras normas jurídicas contemplan esos eventos. Y bueno, solo quería acotar ese detalle y darle un poquito más de refuerzo jurídico al planteamiento que Julio acaba de esbozar. No sé si hay alguna otra. Sí. Muchas gracias, don Octavio. Efectivamente, aquí podemos ver algunas escenas en las que eh, no puedo decir que sean manifestantes, porque se meten en comercios, los destruyen, los saquean, se meten en oficinas públicas, las vandalizan. Cuando hablamos de conductas, todos los ciudadanos debemos tener una buena conducta, no solamente los que tienen el ejercicio de la autoridad delegada, ser servidores públicos electos, servidores públicos nominados, nombrados, sino que también debería haber un comportamiento cívico, ciudadano, correcto, y desafortunadamente pues las imágenes que vemos no así lo permiten. Así es. Usted, don Julio, hizo acotación de algo interesante. Hablaba acerca de, eh, hay un ruido que interfiere ahí, hablaba acerca de también de posibles excesos por parte de la fuerza pública. Y en esos casos, obviamente, tiene que haber algún procedimiento que se debe seguir, y queremos preguntarle al presidente de CONAPOL, a don Irving, cómo se maneja este tipo de situaciones que con esa frialdad cualquier ciudadano que está en la calle eh, marca una escena, un episodio de una película, marca un episodio y ese episodio lo comparte en las redes y ese se hace viral y vemos solamente una parte de la escena. ¿Cómo debemos interpretar y qué procedimiento se sigue en esos casos en los que un servidor público, miembro de la Policía Nacional o de otro estamento de la seguridad del Estado, es captado en estos videos como si fuera viéndolo con una agresión, una extralimitación? ¿Qué procedimiento se sigue en esos casos? Bueno, Víctor, tratando de interpretar, yo solamente lo reduciría a una palabra, que es la investigación. Una investigación objetiva, más nada que eso, porque para eso hay entes investigativos, para eso hay autoridades para que reciban denuncias
y que esas denuncias, pues, tanto a lo interno de los estamentos de seguridad como a nivel externo, en otras instancias, autoridades competentes, se haga una investigación, la investigación que corresponda. Lo que ocurre hoy día es que con todo esto, la inteligencia artificial y todo esto de que cualquier persona que tenga acceso a tecnología puede editar y puede alterar al público lo que ocurre en realidad o enviar el mensaje solamente de lo que quiere que se comunique, entonces eso va creando en la población una imagen que muchas veces no resulta que es lo correcto y lo cierto. Aquí yo no voy a hablar por defensa de nadie, ni voy a hablar en teoría, voy a hablar lo que yo he vivido, porque yo he participado de esto. Y en la participación de esto, pues muchas veces uno es acusado porque uno adoptó una medida y al final cuando se hace la investigación, pero usted no dijo que usted estaba cortando acero para lanzarlo con biombo. Entonces, un acero que se lanza con un biombo, que se lanza de una altura, o que yo dejo caer un bloque a una altura, o que yo estoy agrediendo a un miembro de un estamento de seguridad, eso yo no lo digo, yo solamente manifiesto cuando se usó un arma que es, quiero que sepan y que quede claro, que las armas que usan los estamentos de seguridad son aprobadas por la misma Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento del orden público, porque los derechos que manifiestan algunas personas del derecho a la protesta, me voy más allá de la Constitución, son derechos consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que tú tienes derecho a esto, pero son derechos condicionados. Tu derecho termina donde comienza el derecho del otro, o sea, tu derecho no debe afectar a los demás. Entonces, los miembros de los estamentos de seguridad en la Policía Nacional, en el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Frontera, ellos solamente lo que tienen que ejecutar son órdenes que vayan adecuadas o enmarcadas dentro de la legitimidad. Entonces, los gases lacrimógenos, los perdigones, el uso de bolas de goma, todo eso es aprobado internacionalmente. O sea, estos no son elementos que están considerados como letales en primera instancia. Son elementos que están estudiados e implementados para poder controlar muchedumbre, acciones en donde el control se pierde. Es para poner orden, por eso se llaman unidades de control o restablecimiento del orden. Entonces hay gente que lo toma y comienza también a hacer señalamientos, pero me pregunto yo, colóquese en los zapatos del hombre que recibe esa orden. Y que, como le digo yo a la madre de un policía que su hijo murió producto de que fue agredido violentamente en una manifestación. O sea, en primera instancia tenemos que entender que las armas que utilizan estas personas, los policías, son para su defensa personal y posteriormente para poder hacer un llamado al orden público. Por lo que cada video que se lanza o que se publica debe ser investigado. Y hoy día el colegio cuenta con un medio de comunicación que son grupos de WhatsApp, como lo hacen en muchos lugares, y me ha llegado más de 10 veces una repetición de un video en donde un helicóptero se dice que en el interior, que en Santiago, que en Las Tablas, que en diferentes lugares de la geografía panameña, tuvo que retirarse del lugar porque fue asediado por fuegos artificiales, que era la primera vez que eso se veía en la República de Panamá. Pero cuando vemos el video completo, eso ni siquiera ocurrió en Panamá. Eso fue un acto, una actividad recreativa, una exhibición que era en los Estados Unidos y que se tomó un pedazo porque estamos viendo un cielo y el cielo es igual en Panamá, en Estados Unidos, en otro lugar, en un momento dado, y entonces se puso como que fuera en Panamá. Entonces, de esta misma manera hay mucha gente que juega con la psicología de las personas, porque esto es bando y bando. O sea, al final tenemos que entenderlo así. Hay alguien que está tratando de mandar un mensaje de distorsión de lo que está ocurriendo, porque las marchas pacíficas, cuando nosotros la vemos que son pacíficas, no traen ningún problema. Pero alguien que está vandalizando, alguien que está obstaculizando, y todavía más,
me voy al hecho de los derechos. O sea, tú no estás dejando que mi padre pase al hospital y tiene que atenderse médicamente. Entonces, en el área de Pacora, ¿cómo es posible que una familia va a llevar un cadáver para cumplir con la honra fúnebre en base a sus creencias religiosas o a sus propias creencias y no se le permite pasar porque yo estoy obstaculizando la vida? Entonces, ¿eso está bien o está mal? Y para restablecer ese orden, si ya te mandó un mensaje, te dije tienes que abrir la vía y no lo hace, entonces ¿cómo yo hago valer el derecho de las demás personas? Que quede claro que no estoy en contra de las manifestaciones y las protestas pacíficas. Estoy en contra del vandalismo, en contra del desorden, en contra del perjuicio que se hace en el resto de las personas. Porque esto comienza, y me quiero enmarcar en este evento y lo que ocurrió el año pasado, que son dos situaciones muy grandes que han ocurrido, que han tenido una afectación en la que no solamente, yo no digo, yo estoy afectando, cuando tú dices, vamos a paralizar el país, le pregunto a los abogados, eso no es un delito, la paralización del país, y el que llama y convoca a este tipo de acciones no está cometiendo algún delito también en contra del país, así como yo firmo y traiciono a la patria, una persona que convoca o hace este llamado no está cometiendo un delito cuando yo acabo de invertir miles de dólares en huertos para poder producir alimentos para este país y no los puedo llevar. Cuando tengo una cantidad de animales que me están produciendo leche y yo tengo que botar esa leche. Cuando mis hijos no pueden ir a la escuela. Cuando yo no puedo llegar a mi lugar de trabajo. Cuando un lugar donde necesitaba que llegaran sus operadores a trabajar no puede producir, la industria no puede generar lo que tiene que generar porque no se le permite, y el que se le permite es porque en ese viaje gastó 5, 10, 15, 20 dólares. Yo conozco de personas que en un tramo desde Ciudad Colón al 20, al sector del 20, en la provincia de Colón, se han gastado 30 dólares porque por cada peaje tenía que pagar 5 dólares. ¿Quién pone un alto y quién investiga esto? Entonces, la única manera cuando la intransigencia se quiere hacer presente, también hay leyes que permiten el uso de la fuerza porque usted está atacando el derecho de la mayoría. En esos pequeños grupos que nosotros vemos no está representado el pueblo, porque aquí cualquiera se abroga el derecho de decir el pueblo. Yo he visto dirigentes sindicales que dicen, porque estamos el pueblo en la calle, usted no es el pueblo, señor, yo soy pueblo y los que estamos en este programa también somos parte de ese pueblo al que usted está diciendo que usted representa y usted no lo representa. Pero ahora yo les pregunto a ustedes que están viviendo lo mismo que yo y lo están viendo, esas personas que se están manifestando en Calle 50, en la Cita Costera, en estos lugares, ¿representan al pueblo o no representan al pueblo? ¿Y dónde están estos pseudo líderes que se hacen llamar representantes del pueblo que no entran en ese tipo de manifestaciones? ¿Por qué ellos no están ahí? Porque no los aceptan, porque ellos no representan al pueblo. Ellos representan sus intereses. Hay personas de esas que se están manifestando que han recibido recursos también de la minera y que después se dan golpe de pecho y dicen, no, la minera ahora es mala, pero si usted recibió esos recursos, y decía la abuela por ahí, yo no sé si era cierto, pero la abuela tenía su sabiduría esa muy vernacular que decía, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, la despelleja y el que se come la carne. Todos somos responsables de eso. Todos somos partícipes. Si yo estoy sabiendo de que esto viene del delito, ¿por qué lo recibo? Y si estoy sabiendo de que esta es una actividad que no está programada por el país, ¿por qué yo como dirigente quiero tener mi gente y quiero recibir de ellos? Y ahora le voy a decir que se vayan. Entonces, estamos haciendo que doble moral. Entonces hay una serie de derechos que se van violentando y disculpen que parece que como que me salgo, pero todo esto genera este tipo de reacción, porque hoy día estas manifestaciones que nosotros estamos viendo se están dando, yo las veo en tres escalas. Una que inicia por grupos organizados, grupos delincuenciales que se están aprovechando y tengo la manifestación que nadie sabe quién la dirige, pero que ha nacido espontáneamente. Entonces esa yo la defino como un clan agua, nadie la puede agarrar, una manifestación que nadie sabe por dónde es, con quién voy a negociar ahí. Ahí la negociación es o lo echas para atrás o no lo echas para atrás.
Esa es la negociación que ese grupo tiene, pero los otros grupos, con ellos yo identifico los líderes y ya en el pasado sabemos que esos líderes dentro de su intransigencia tratan de sacar beneficios para ellos. ¿Por qué nuestras viviendas son más caras? Ya ni sencillamente por la intransigencia de algunos líderes. Y esos líderes son los que generan ese factor de temor en la población, ese factor de desasosiego, ese factor de desorden dentro de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo el Estado puede ejercer el derecho de las mayorías sobre ellos? Si cuando los contamos ellos no representan ni siquiera un 1% de lo que es la población panameña. Entonces hay una mezcla y una situaciones que se van generando de todo esto que generan al final de que cada caso requiere de una investigación. Yo, si estuviera en mis manos, yo recomendaría a todo el mundo, el que paga $1, usted grabe cuando usted da el dólar y grabe a la persona que le cobró el dólar. Y después usted ponga una denuncia que esa persona le cobró a usted por cruzar en un lugar donde esa persona no está autorizada, porque todo eso tiene que ser señalado y penalizado. Yo acabo de ver un tiquete de un dirigente en el área este del país donde él autoriza la salida de un horario a otro horario de 6 de la mañana a 9 de la noche para que la persona salga y entre y lo firman, Kevin no sé qué. ¿Quién dijo que ese señor que no produce nada para el país está autorizado para permitir de que alguien circule? ¿Acaso nosotros estamos viviendo en un país en donde existen esas restricciones? Y se lo digo a ustedes que son abogados. Entonces, con eso, ¿puedo demandar o no puedo demandar a esa persona y que se haga una investigación y que esa persona enfrente a las autoridades? ¿Se puede dar o no se puede dar? No solamente es ver y pensar, decir, los policías cometieron abuso y todo el abuso que tú cometes cuando los ancianos, cuando las personas no tienen acceso a la medicina, todo el exceso. ¿Y ahora qué va a pasar? Estamos en fin de mes. ¿Le pagamos a los maestros? ¿Le pagamos a los médicos? ¿Les pagamos si no han trabajado? Eso no es un delito también. No es un delito consagrado, eso está establecido hasta en la Biblia. Trabajador que trabaja tiene derecho a su salario, pero dice el trabajador que trabaja, pero el que no trabaja y no dice que tiene derecho a su salario. ¿Ah? Y si usted tiene un acuerdo con este Estado, usted tiene un acuerdo con el país de producirle, ¿tiene derecho a ese salario? ¿O estamos violentando la ley también? Y si no les pago, ¿qué va a ocurrir? Entonces me van a desbaratar todo, van a seguir desbaratando. Y entonces, ¿quién defiende y quién atiende la propiedad legítimamente establecida? Entonces, este es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que prestarle atención y de poco a poco irle poniendo orden. Porque lo que nosotros hemos hecho aquí es que hemos caído en una anarquía. Estamos en la anarquía por la falta de aplicación de las leyes, por la falta de aplicación de la autoridad, y la autoridad tiene que ser expedita y tiene que ser inmediata. Y yo creo que yo no sé si las leyes lo establecen, lo estaba explicando hace un momento el magíster Octavio Nicoló, con respecto a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene la obligación de pronunciarse porque la Corte Suprema hoy día tiene el balón en su campo y tiene la obligación por bienestar de este país y demostrar su independencia de pronunciarse sobre lo que está ocurriendo. Tiene la obligación, no es que si ellos quieren, tienen la obligación. Y si ellos no lo hacen en un término prudente, esa corte también tiene que ser reemplazada. Porque no podemos tener el país sumergido en esto, porque de ahí van a salir otras consecuencias, o de ahí van a salir otras reacciones, o de ahí se van a tomar otras decisiones que tienen que ver con el destino del país. Entonces yo la palabra que digo cuando se dan estos excesos, que no digo que no se cometen, siempre se comete algún exceso, pero esos excesos muchas veces tienen también unas atenuantes, el cansancio. Ya cuando tú agotas la parte psicológica de ese ser humano que se llama policía, que le ha faltado el respeto, que le has tirado de todo, que le has hecho de todo, porque eso no sale, entonces el policía también como ser humano explota, le sale la parte humana, pero nosotros nada más vemos la parte humana del policía y no vemos la otra parte de contención que tuvo de poder contener todas estas emociones de una actividad de esta naturaleza. Entonces lo mejor que resulta de esto es, lo único que cabe es que ante cada denuncia de hecho que la gente considere que se cometió un exceso, ver toda la película completa y no solamente ver un pedazo de ella. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, señor presidente de CONAPOL. Don Julio, ¿iba a hacer algún comentario?
Sí, escuchando a nuestro amigo, el señor presidente de CONAPOL, entiendo el punto muy claramente, entiendo el punto, pero hay que también tomar en cuenta algo. Primero que todo, voy a hablar como panameñito vida mía, sin licenciatura, ni magíster, ni como alguien que ha vivido en este país, otro panameñito más. Y podemos tener confianza en la investigación o en la justicia. Con los resultados que hemos tenido, mucha gente está decepcionada y no los culpo. Yo no los justifico y no los culpo. eh, una investigación prolija, una investigación objetiva, cuando ya ha pasado muchos eventos dentro de estas mismas manifestaciones donde vemos que el Ministerio Público ni por oficio se ha manifestado y hemos visto algún tipo de complicidad, y vuelvo y repito, en la misma corte por intereses la vez pasada, en agilidad para algunas cosas, para otras cosas no, la agilidad para aprobar ley del legislativo, para firmar leyes, otras cosas sí, otras cosas no, leyes importantes que no hemos visto. Entonces ya el panameño como que colmó, y no justifico de ninguna forma la violencia ni tampoco las manifestaciones. Como dije hace un rato, ¿qué hace la persona en una acera con una pancarta si el Estado ni tan siquiera lo voltea a ver? Pacíficamente y cívicamente manifestando. Entonces no es que obliguen, el Estado obliga a que el panameño se volque a hacer el vandalismo o que vaya a hacer algún tipo de protesta. Y sé que la policía tiene una función primordial. El derecho de uno termina cuando comienza el del otro. Es verdad. Pero si pasada esta semana y el panameño no se autoconvoca y no protesta y no dice nada y todo pasa agachado, no va a haber cambio, el status quo se va a mantener. Vuelvo y repito, no justifico las protestas violentas porque siempre va a haber infiltrados que buscan intereses ocultos o intereses conocidos. Eso es verdad. Y de parte y parte hay que también responder a la que la policía está cumpliendo orden constitucional. Y a veces también hemos visto que han cumplido órdenes ilegales dadas por algunos personeros del gobierno. Y algunos líderes de la policía han avalado esas órdenes. Definitivamente, esos son motivos de investigaciones, pero el panameño sabe que esas investigaciones al final, como hemos visto en grandes casos, no van a llevar a ningún lado, porque somos uno de los pocos países con grandes escándalos donde hemos visto ya personas detenidas en otros lados, condenadas, ya terminando de pagar su pena, que aquí en Panamá todavía estamos negociando, viendo qué vamos a hacer. O sea, no quiero dejar sentado de que yo no creo en la justicia. Claro que hay que creer en la justicia, pero nuestra realidad, comparando con nuestros mismos antecedentes, no nos dan una buena pinta de lo que está pasando. Ahora, como dicen, la pelota está en la cancha de la Corte Suprema de Justicia. Veremos si la presión mediática, que no debe ser un detonante para que la Corte actúe, debe ser consona con cualquier otro tipo de investigación, delito, queja que tenga que ver con la Corte, lo pueda hacer en un tiempo razonable. Pero el país demanda respuestas rápidas y nuestro gobierno, lastimosamente, no sé qué tipo de asesoría, cuáles son los intereses nacionales o económicos o sociales o de salubridad, como también la Constitución. Y si vemos la Constitución ahí, yo estuve leyendo, releyendo hace poco, y hay una veintena de artículos que habíamos pasado por encima con este contrato, que no han podido ser justificados sobre pretexto de que el empleo, de que la economía, pero sacrificando otras cosas más. Así que yo pienso que sí, que el panameño ya desbordó la olla de presión social, el hartazgo, llegó un momento donde había que tocar la llaga y iba a reventar. Y eso pensé yo en la vuelta pasada de las manifestaciones, que me pareció bien extraño de que lograron el control del combustible, los alimentos, pero cuando llegó la parte de la corrupción, de la política, todo se aplacó. El panameño vida mía pensó que hubo dinero bajo la mesa. Claro, nunca se va a saber porque es donde está la parte que dice el comandante Irving. ¿Dónde está la investigación objetiva, prolija, independiente, sin presiones, sin intereses, en base a la ley? Esa investigación que lleva a los culpables con derecho, defendiendo su presunción de inocencia, con pruebas, con elementos probatorios, es muy difícil que se dé, porque siempre van a haber intereses ocultos. Es lastimoso y se ha demostrado a nivel de todos estos años que ha llegado al punto, que vuelvo y repito, no justifico, pero puedo entenderlo. Y ahí es donde entra el juego político de los maletinazos, de los intereses políticos, de los partidos, de los intereses de posición, del que hay que, para mí,
Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con esta manifestación patriótica autoconvocada y con respeto al medio ambiente y al futuro de nosotros mismos, porque nosotros estamos viviendo todavía en este país y nuestros hijos. Y entonces por unos cuantos dinero que si sabemos el análisis, no estamos ni tan siquiera a la par de las minas del África subsahariana, de allá del Congo y otros más, donde se paga el triple y el doble de lo que están pagando en Panamá. Y esos países industrializados donde sacan ese material, hay materia muy delicada en lo que es el ecosistema y lo que es la protección del medio ambiente que no respetamos en Panamá. Yo tengo testimonio de gente que me ha hablado de las minas en Veraguas, cómo se han contaminado, cómo están las enfermedades renales en esas provincias. Hay estudios, hay investigación sobre eso. ¿Cómo somos entonces? Seguimos siendo un país de tercer mundo cambiando espejitos por oro. No entiendo esa parte y yo vuelvo y repito, no quiero reflejar de que la policía está haciendo un mal trabajo. Claro que no, ellos son humanos y panameños como nosotros. Y aquí vemos también que muchos policías están conscientes de la lucha. Muchos panameños están conscientes que se les viola el derecho, como dice don Irving, del tránsito, pero apoyan la marcha. Dice, yo entiendo de que me están, pero esto es necesario para hacer ver que esto hay que cambiarlo. Es necesario. Yo apoyo la marcha aunque me vea perjudicado de manera pacífica, sin violentar. Y a la Cámara de Comercio le importa mucho la economía del país. ¿Pero qué economía del país? Desarrollo, crecimiento, Producto Interno Bruto para un grupo y sigue la desigualdad, que es al final yo creo que es la lucha primordial, no tanto la firma del contrato. El pare a la corrupción, el pare a la impunidad, el pare a que la gente siga haciendo lo que da la gana en base a costillas del pueblo. Ese es el final de lo que pienso yo que puede ser esta explosión social actualmente, y no solamente la firma que fue la gota que derramó el vaso, tan leonina y tan evidente que hubo intereses de por medio. Ese es mi punto de vista, con todo el respeto de todos los compañeros. Gracias. Gracias, don Julio. Antes de pasarle al magíster Octavio Nicolou, tenemos una pregunta específica. Iba a hacer un comentario del comandante Muñoz. No, ya después Julio contestó. Ya, gracias. Don Octavio, viendo, digamos, la dinámica en la que va este coloquio, ¿tendría entonces la sociedad panameña que calarse una serie de desaciertos en la administración pública? ¿Tendría en aras del orden público y de la paz social simplemente con conformarse en una manifestación pacífica, o debe entenderse las posturas como la de cierre de calles? Porque vimos, por ejemplo, en uno de los videos, se llamaba La Resistencia, unos camioneros cerrando la vía interamericana, que tiene un régimen jurídico, hasta donde entiendo, especial. Pero es en aras de estos derechos y estas libertades que se están mencionando, que debemos calarnos estas acciones de desviación por parte de la administración pública, o hay algún mecanismo en la que la sociedad pueda canalizar su disconformidad sin generar tanto daño colateral. Sí, active el micrófono, magíster. Sí, en cuanto a este tema, en cuanto al tema que me mencionas, yo tengo que ser muy pragmático. Yo tengo que entender de que en el transcurrir del tiempo, esta administración, al igual que anteriores, han mostrado una especie de, ¿qué puedo decir? Una especie de irrespeto a la ciudadanía, porque en mi opinión y por lo que yo he vivido en mis 60 años de vida, he podido observar y ver algunas administraciones en las cuales pues se hizo tan latente la tesis de que, bueno,
se apropiaron de fondos públicos, robaron, hicieron, pero también hicieron algunas cosas buenas, etcétera, etcétera. Esos conceptos para mí no tienen ninguna validez y trae como consecuencia también el repudio de mi parte, valga la aclaración, de las acciones que la Asamblea Nacional, y lo digo como ciudadano de este país, se observen. Es un irrespeto latente y evidente en la cual disponen de fondos públicos, distribuyen los fondos públicos a su libre albedrío, a su discrecionalidad, benefician juntas comunales en lugares recónditos donde si acaso hay una población de 5.000 personas con fuertes sumas de dinero, etcétera. Y esto trae como consecuencia la disconformidad en cuanto al poder administrativo que el Estado debiera ejercer para darle una especie de igualdad en la distribución del Producto Interno Bruto a toda la ciudadanía. Es evidente que aquí los políticos, y no voy a referirme a ninguno en particular, han tenido como norte apropiarse. Mire, un detalle interesante. La propia norma constitucional e incluso la ley de contrataciones públicas, la cual he sido un crítico y estudioso de la materia, señala que los servidores públicos que laboren en una entidad del Estado no podrán realizar negocios con esa entidad. Sin embargo, aquí usted ve con la desfachatez más grande y galopante cómo estos individuos hacen, se distribuyen, compran, venden y nadie dice nada. Entonces nadie se pronuncia y los obliga a que den una explicación. Ellos son servidores públicos, ellos se deben al Estado. Entonces nos encontramos con los órganos que tienen que ver con la fiscalización del ejercicio de esa distribución equitativa de fondos, viendo para otro lado. ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos fiscalizadores que de alguna manera tienen la responsabilidad y obligación de determinar a dónde van esos fondos y cómo son distribuidos? Pero lo que sucede es que el único servidor público de preponderancia que la Asamblea Nacional de Diputados tiene o nombra, qué casualidad que es el Contralor. Esa es su prerrogativa, nombrar al Contralor General de la República. Y por supuesto existe y se observa, y eso no es un secreto, una especie de contubernio nocivo que trae como consecuencia el despilfarro y no sé cómo determinarlo, me causa tanta repulsión ver cómo se apropian de los fondos públicos y sin ningún recato. Y no hay el órgano judicial, el Ministerio Público, que por oficio le corresponde atacar esas conductas típicas y delincuenciales. Y no lo hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces nos encontramos con estos escenarios. Claro, como bien dijo el licenciado Irving, este movimiento que hoy estamos percibiendo y viendo en las calles nace de la espontaneidad, del hartazgo que existe en la ciudadanía precisamente, sin que exista una organización que liderice esta situación que estamos viviendo, esta protesta. Entonces, si nos llamamos a reflexionar, es cierto, no podemos ser tolerantes con ningún acto vandálico, y si bien es cierto, el derecho mío termina donde empieza el tuyo, y eso es algo que es universal, y eso no puede cambiar, y mucho menos tener conductas delincuenciales como lo es cobrarle a una persona por el paso libre si este es un país que es de todos. Entonces, estas circunstancias ha traído como consecuencia que hasta cierto nivel ha desvirtuado un poco
el movimiento de protesta que existe en nuestro país en este momento, sin desvirtuar el elemento original, que es precisamente darle a enviar un mensaje de inconformidad a la administración que hoy rige los destinos de este país. Otro punto interesante que me parece a mí, existe por parte del Ejecutivo un hierro evidente, y es tratar de decirle a la ciudadanía que a través de un decreto ejecutivo se iban a suspender, se iba a dar la moratoria sobre este tipo de actividades mineras a nivel nacional. Eso es una vulgar mentira, porque ninguna norma o ninguna ley o ningún decreto, mejor dicho, tiene la fuerza ni el poder de poder pasar por encima de una ley. Y muchos de estos proyectos que ya están en función, lo que le van a cargar al Estado panameño sendas demandas civiles producto del incumplimiento de los contratos que ya se deben haber firmado y de las actividades contractuales que generan las funciones que estos proyectos han estado generando ya, porque es evidente de que ya existen. Y contrarrestar ahora de un solo plumazo a través de un decreto ejecutivo no es una mentira, eso es una mentira, eso no va a proceder, porque precisamente un decreto no tiene la facultad jurídica para poder pasar por encima de una norma. Y esta situación es muy penosa y muy bochornosa, porque pareciera que, como dicen por ahí, todavía nos ven cara de originarios, para no decirlo despectivamente. Cambiar espejos por moneditas, o moneditas por espejos. Estas situaciones de verdad han traído como consecuencia un hartazgo generalizado por parte del pueblo, que, como bien dice Irving, todos somos pueblo, pero que tú te abrogues el derecho de ser un pseudo dirigente y que gracias a tu accionar y tu organización pueda de un momento dado acreditarse cualquier tipo de bienestar o de actuación positiva, no es más que una simple falacia. Porque aquí es evidente que, si ustedes han visto los videos que yo he visto hace poco, he visto a la juventud de este país, jóvenes, familias enteras en la calle, demostrando civismo, demostrando responsabilidad. Que existan personas que quieran distorsionar o buscar la manera de distorsionar o de cambiar esa perspectiva, claro que lo hay, y lo van a ver. En todo movimiento de esta índole lo va a ver. Sin embargo, pues es evidente que estos son elementos que vienen del crimen organizado y que de alguna manera necesita el Ministerio Público amarrarse los pantalones y actuar. Porque precisamente la responsabilidad de aplicar y de atacar la ilegalidad o los actos delictivos es responsabilidad del Ministerio Público. Pero, ¿dónde está el Ministerio Público en este momento? Y esto es lo que en realidad nos llama a reflexionar y a entender que el movimiento originalmente es legítimo, porque conlleva una dinámica en la cual el Estado ha llegado a un punto muerto en donde la ciudadanía ya se cansó. La ciudadanía dijo ya, esto es una maleantería, esto es una sinvergüenzura y esto hay que pararlo. Y el propio pueblo ha tomado la decisión de salir a las calles. Y es evidente, ya existen incluso actuaciones que dentro del movimiento he podido observar, de que incluso los propios manifestantes detectan a estos individuos enmascarados y los que quieren o pretenden hacer actos vandálicos, y tengo la impresión de que ya los tienen identificados e incluso los van acorralando precisamente para evitar que surjan. Que hay actos que riñen contra la seguridad de los comercios, por supuesto, y lamentamos mucho esa situación, porque eso lo que intenta es desvirtuar lo original del movimiento.
pero tengo que decirles con todo respeto que me parece a mí que la ciudadanía ya quiere un cambio y quiere ponerle un alto a esta situación de abusos de la administración, que se ha abrogado el derecho de pasar por encima del pueblo, que fueron quien los puso a ellos en esos cargos. Y me parece a mí un acto enajenado totalmente, porque el poder, como dice nuestra constitución, emana del pueblo. Y quiero leer, y con el permiso de ustedes, un texto que es el preámbulo de nuestra constitución, y sé que es conocido por todos. Dice el preámbulo de nuestra constitución política que con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando por la protección de Dios, decretamos la Constitución de la República de Panamá. Ese es el fundamento inicial de nuestra Constitución, y creo que es la parte medular de lo que en realidad significa nuestra Constitución política. Eso es todo lo que puedo aportar. Muchas gracias, don Octavio. Ya vamos terminando el programa y me gustaría de parte de cada uno de ustedes, empezando con don Irving, ¿qué mensaje, qué mensaje a usted le daría a ese servidor público, a estos servidores públicos que están en gobierno? ¿Qué mensaje le daría usted para poder, digamos, hallar una pronta salida y una buena salida a esta situación conflictiva que estamos sufriendo en Panamá? Bueno, lo voy a resumir en tres aspectos. Dar la cara, hacer lo que manda la ley y pensar en el futuro del país, o sea, hacer las cosas bien. Eso es fácil. Gracias, don Irving. Don Octavio. Igualmente tengo ese mismo concepto. Eh, a esta hora las autoridades panameñas o nuestros gobernantes debieran tener la capacidad de dirigirse al país, buscar la concordia, tratar de dialogar, de buscar a través de medios alternos de resolución de conflictos una medida o una salida consona con la realidad. Ya el pueblo dijo que no quiere ese tratado o ese contrato, perdón por el contrato, y bueno, mi última reflexión sería buscar el consenso de todos y que tratemos de resolver esta situación, que al final lo que nos va a traer es, o lo que ya ha traído, es luto y dolor en algunos hogares, y no es lo que se quiere. No queremos que eso ocurra. Tenemos panameños muy humildes que están sufriendo de manera profunda estas restricciones a la libertad de movimiento, están sufriendo enfermos, necesitan medicamentos, en otras áreas de nuestra geografía requieren de insumos que no están llegando precisamente por esta situación fatídica que está suscitándose en nuestro país. Llamado a la reflexión, llamado a la concordia, al consenso, y buscar la alternativa de resolver esto a muy corto plazo. Gracias, don Octavio. Don Julio, prácticamente usted cierra. ¿Qué recomendaría usted a estos servidores públicos que están vestidos con estos atuendos de gobernantes y se olvidan que son servidores públicos? ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno, gracias y muy interesante los dos puntos de vista y el suyo también, porque lo está esbozando ahora mismo. Y es que el artículo 2 de la Constitución, si vamos a la ley, habla que el poder emana del pueblo, pero lo ejerce el Estado por medio de sus tres órganos. Pero ese ejercicio que da el Estado, el gobierno, pues que gobierna por medio del pueblo, realmente no se ha respetado. Entonces yo diría que a estos gobernantes, que la crisis la han causado ellos mismos durante estos años, hagan una reflexión, miren en su interior, miren a su país, miren a sus hijos,
miren el interés nacional y social y que valgan, pongan a valer y hagan retrospectiva de sus actos, que hagan mea culpa y que se asesoren correctamente, porque estos últimos mensajes que hemos visto y las últimas actuaciones de los gobiernos no han sido las más inteligentes ni las más actas. No ven caras de ignorantes y respetuosos con muchas personas que tienen la capacidad y el pueblo ha sido consecuente, ha sido paciente, el panameño ha sido, ha soportado muchas intransigencias y ellos tienen que responder al pueblo, tienen que hacer un acto de constricción y velar por la seguridad y el bienestar del panameño, pero sobre todo la salud, el bienestar económico y social, la paz, el estrés que nos tenemos ahora mismo. No es necesario. Esto fue una situación que pudo haberse prevenido, perdón, y no sé cuál es, todavía no entiendo cuál es el interés nacional que procura una paz y una integridad, un progreso y un desarrollo de nuestro país. Yo diría que ellos tienen que hacer un examen interno y asesorarse muy bien antes de dar la cara, como dice Don Irving. Antes de dar la cara con estos mensajes que no dicen nada, tienen que buscar algo inteligente para nuestro pueblo. Esa sería mi forma de pensar. Gracias, don Julio. Se ha platicado sobre este infortunio, esta situación degradante en la que nos encontramos en este momento en uno de los países que internacionalmente es reconocido como un país próspero, habla siempre del crecimiento económico envidiable, siempre nos comparan regionalmente, en Latinoamérica puntuamos, hemos visto también, hemos conversado acerca de los aspectos legales que siguió desafortunadamente este contrato que favorece a la minería por parte de la empresa First Quantum. Hemos hablado acerca de cómo se bifurca el movimiento popular que protesta, unos realizando una legítima y pacífica manifestación de voluntad popular, otros con una postura más intransigente, con el cierre de vías, con la paralización, porque se opina de que a diferencia de otros países, la cultura en Panamá, si tuviéramos en otro tipo de país, nuestra cultura fuera diferente, una manifestación de esta índole hace rato el gobernante hubiera renunciado y en algunos otros países se suicidan. Pero acá nuestros gobernantes, porque ¿no? Se visten de ropas de gobernantes y se olvidan que son servidores públicos, esa investidura de gobernante es como de un cuero muy grueso. Y estas expresiones de la voluntad popular no los conmueve, parece ser en lo absoluto, ¿no? Las respuestas, hace rato venimos la ciudadanía quejándose, manifestándose. Julio del año pasado hubo una secuela, también se dio ese hartazgo al que hace mención don Julio Alonso. Ahora repetimos con este tema nefasto que le hace daño al ambiente, que no realmente le da los réditos, no le da los beneficios a la ciudadanía que una riqueza como la que hay en esa región, ese potencial minero no se ve reflejado realmente en un beneficio palpable y significativo para la ciudadanía y tiene que entenderse a quién beneficia. Es la pregunta, ¿quién beneficia? Y yo creo que con esa pregunta vamos despidiendo la emisión de hoy y agradeciéndole siempre a nuestros interlocutores. Hemos estado honrados con la presencia del presidente del CONAPOL, don Irving Muñoz,
con nuestro colega y amigo, el magíster jurista Octavio Nicoló, y como siempre, nuestro compañero de la Asociación de Profesionales de Investigación Criminal, don Julio Alonso, a los cuales les agradezco mucho su participación en este programa y esperamos próximamente que encontrarnos nuevamente y que no sea todavía este tema el objeto de nuestro encuentro y de nuestro circunloquio. A todos, mil bendiciones y buenas noches.